Un día, un hermano de alma me dijo: eres un guerrero. Y hasta hoy no supe qué quiso decir con ello, hasta que escuché las palabras de un hombre sabio. Has visto muchas cosas y no temes la muerte, pero algunas veces la deseas, ¿no es cierto? Eso le pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Como las flores vamos muriendo. Reconocer la vida de cada sorbo de aire, de cada taza de té, de cada muerte. Ese es el camino del guerrero. Katsumoto. Y ese soy yo. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you were like a ghost in my mind. Bienvenido o bienvenida a Restañando el Alma. But I do not believe it was right letting you go. Acomódate y prepárate a viajar por el mundo de las emociones más intensas. Sígueme en este podcast en el que quiero hablarte de tecnología, de cultura, de emociones y, por supuesto, libertad. Libertad para inspirarte, para reflexionar y, sobre todo, para actuar en pos de lograr conocerte más y seguir haciendo camino. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Restañando el Alma. Hoy es un día muy especial y te va a chocar mucho lo que voy a decir. Pero hoy no vengo a dar respuestas. Vengo a abrir heridas, a tocar fibras, a ponerle voz a lo que muchos sienten, pero no saben cómo expresarlo. Este episodio, más que restañar el alma, lo que voy a hacer es susurrar al alma, susurrarle una pregunta al viento, un espejo donde tal vez puedas verte, aunque no te reconozcas del todo. Lección emocional 5. El ADN emocional, lo que habita en la sombra. Dicen que cada uno de nosotros lleva dentro una especie de ADN emocional, un código invisible que nos habita, que nos moldea, que nos respira desde antes de que entendiéramos qué es sentir. Pero ese ADN no se revela de golpe. Ese ADN no aflora al mismo tiempo que nacemos, o al mismo tiempo que pasamos a nuestra juventud o a la adolescencia. No, ni se muestra en la infancia, ni se termina de formar con la edad. Ese ADN es especial, único, intransferible. Y mucho de ese ADN, a ti que me escuchas, mucho de ese ADN, aún estoy convencido que para ti no deja de ser una sombra. A mis 55 años empiezo a intuir algo que me estremece. Quizá no somos solo lo que mostramos, ni siquiera lo que creemos ser. Tal vez dentro de cada uno de nosotros habita todo, absolutamente todo. El bien, el mal, la compasión, la rabia, la ternura, el amor, el odio, la fuerza, el miedo, la nostalgia, la tristeza. Habita todo, habita absolutamente todo lo que un ser humano puede sentir en este planeta. Toda esta idea a mí me nació en una conversación. En una conversación que yo estaba teniendo con Agurtxan Estrada, la escritora y enorme poeta de la que soy amigo y me enorgullezco de esa amistad.
Y como bien saben los psicólogos, yo creo que cuando una persona habla, cabe la posibilidad de que vayas tocando diversas teclas de tu alma, diversas teclas de tu interior, y muchas veces hablando y hablando y hablando, y llegando a un punto de la conversación en el que ya no controlas, sino que ya no es tu consciente el que está hablando. De alguna manera es tu subconsciente el que está expresando, el que está sacando lo que lleva dentro. Y cuando llegas a ese punto, hay muchas veces que eres capaz de dar luz a partes de ti mismo que están en sombra. Y cuando empiezo a intuir esto, cuando me sale esta idea a la cabeza y brota y la lanzo, cuando estoy hablando con Agurtzane, empiezo a intuir que quizás cabe la posibilidad, porque todos pensamos que venimos con una emocionalidad ya prefijada, ya instalada en nuestro ADN, en nuestro disco duro emocional. Pero, ¿y si no fuese del todo así? ¿Y si realmente lo que tenemos en ese disco duro emocional es el todo, absolutamente el todo? Y después de tener toda esa información en nuestro interior, lo que es el cuerpo emocional, lo que es nuestra forma de expresarnos, de sentir, de enfrentar el mundo, se va construyendo con respecto a lo que siento, a lo que aprendo, a lo que experimento y a lo que decido. Y ahora esa duda está dentro de mí. Pero qué curioso. Yo hasta que no le digo a Agurtzane todo esto que te he explicado, no soy consciente de que yo esa idea la tengo dentro. Ni soy consciente de que quizás cabe la posibilidad de que un ser humano albergue en su interior todo el conocimiento, todas las diferentes formas de ser que hasta el día de hoy se han construido o se han utilizado en este planeta. Hasta que no lo verbalizo, no soy consciente. Pero esa idea ya estaba dentro de mí. Yo no he estudiado, no he aprendido, no he leído nada que me hable sobre eso, sino que eso es una consecuencia de lo que estoy hablando, de las experiencias que he tenido y, hombre, por supuesto, de mi intuición, mi imaginación y mi capacidad para reflexionar sobre aquello que desconozco. Hablar. Qué importante es hablar. Qué importante es llevar la conversación, pero de verdad, dejándonos de controlar, de poner límites, de poner fronteras, de no traspasar ciertos puestos, ciertos espacios, para que no molesten a los demás, para que no nos avergoncemos nosotros mismos. Qué importante es abandonar todo eso, olvidarnos de todo eso y hablar según viene, hablar según nos brota de la garganta, del corazón o de las tripas. De verdad, te aconsejo que hables de verdad, que hables con el corazón en la mano, que hables intentando convencer, intentando aprender, intentando argumentar, pero que hables desde el corazón, desde tu interior. Es una de las mejores terapias que yo conozco, porque cuando uno habla desde su interior, cuando uno se expresa en libertad con lo que lleva dentro, la mayoría de las veces eres tú mismo el que está hablando, el más sorprendido de todos. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos ver fragmentos de nuestro interior? Si aceptáramos que nosotros mismos cabe la posibilidad de que seamos un universo completo, con sus luces y sus sombras, con tormentas y amaneceres. Dicen que el alma guarda secretos, que nacemos con una especie de huella emocional impresa en lo más profundo de nuestro ser, como si cada uno de nosotros trajera consigo un mapa invisible, un mapa único, personal, pero que está grabado a fuego, que no lo veo,
que no lo toco, pero que está ahí, que quieras que no, forma parte de nosotros. Un mapa que no se ve con los ojos, pero que nos guía, que nos empuja, que nos apoya, que nos hace viajar. Un mapa que no entendemos hasta que empezamos a vivir. Ese mapa, ese ADN emocional, no se revela de golpe. No es algo que podamos leer o descifrar o adivinar usando la lógica. Es más bien como una melodía musical que solo suena en ciertos momentos, que solo aparece bajo determinadas condiciones, como una vieja canción que solo recuerdas cuando el corazón tiembla, cuando el corazón se remueve. Y ese ADN, esa información que tú tienes dentro, ¿quién sabe cuándo se despierta? Lo que está claro, o lo que yo voy intuyendo, es que se activa lentamente. A veces con una pérdida, otras con un amor inesperado, con una caída, un fracaso, un silencio largo, una traición que rompe, o incluso con una decisión que lo cambia todo. Pero de repente ocurre algo en tu vida y hay una parte de ti que se activa, que se pone en marcha. Y así vamos tropezando con nosotros mismos sin saber que cada experiencia, cada emoción intensa es en realidad quizás una llave que despierta una parte dormida de tu alma, de tus rincones secretos, de eso que tú no eres consciente que está ahí, pero es que está. ¿Y si esa alma no fuera solo una esencia limpia, luminosa, buena? ¿Y si dentro de nosotros habita también la oscuridad más antigua, la más salvaje, la más visceral, la más ancestral? ¿Y si en realidad no solo habita la bondad o la maldad, sino todas y cada una de las posibilidades existentes en este planeta para ser algo? A veces creemos que somos buenos, o nos gustaría serlo, o pensamos que la tristeza, la rabia, la envidia o el miedo son fallos que hay que corregir, o quizá pensamos que nacen en nosotros por experiencias malas, por maneras de vivir dichas emociones y sentimientos de una manera difícil. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si fueran parte de un todo? Parte de eso que somos y que podemos llegar a ser si se dan las circunstancias adecuadas. Y aquí es donde mi alma empieza a intuir, a construir, a preparar una tesis. Algo que quizás no he querido ver hasta el día de hoy. Porque, quieras que no, es algo que me sacude. ¿Qué te parece si empezamos a pensar que no hemos venido a este mundo a construirnos, como muchos nos dicen, a aprender, a forjarnos de mejor manera, a convertirnos en seres mejores, sino que a lo que hemos venido a este planeta es a descubrir de verdad lo que ya somos? ¿Qué me dirías si no se trata de buscar fuera, sino de buscar dentro y encender luces que aviven nuestra alma, que despierten esas partes secretas, esas partes oscuras, desconocidas, que todos albergamos dentro? Y si en vez de luchar por ser alguien mejor, simplemente aprendiéramos a ser enteros, a ser nosotros, pero en nuestra plenitud, con todo lo que eso implica: la ternura y la rabia, la compasión y la frustración, la alegría y la pena más dura, la más terrible. Cada emoción que sentimos no llega para enseñarnos algo nuevo, llega para activar algo que ya estaba ahí en nuestro interior.
Y entonces empiezo a entender algo más, todo esto. Entiendo que no somos fragmentos, no somos trocitos, no somos piezas separadas. Somos todo el universo contenido en un cuerpo frágil, vulnerable, temporal, pero infinito por dentro. Quizás esas estrellas, esas galaxias, esos mundos terribles que empezamos a intuir y empezamos a descubrir ahí fuera, quizás el reflejo de todo eso esté en nuestro interior. Porque las experiencias no nos cambian desde fuera, nos despiertan desde dentro. Las decisiones no nos definen, nos revelan. Y el dolor no nos rompe, nos muestra. La vida, al final, no nos transforma, nos confronta. Y en esa confrontación, cada uno elige qué parte de mí voy a alimentar, qué lado de mi alma va a tomar más fuerza, va a surgir, va a aparecer. Y en esa elección, día tras día, decisión tras decisión, vamos forjando eso que luego llamaremos nuestra personalidad. Pero cuidado, porque esa personalidad muchas veces no es más que un escudo, una respuesta, incluso una adaptación. Al final, muchas veces nos confundimos a la hora de definir personalidades, emociones, sentimientos. La verdadera esencia siempre sigue ahí y es siempre completa, intacta, esperando que tengamos el valor, la valentía de dejar de escondernos, de dejar de silenciar lo que nos incomoda, de mirar hacia adentro y sostenernos la mirada, de reconciliarnos con todo lo que somos. Llegados a este punto, ¿cómo no preguntarnos qué somos realmente? ¿Cómo no mirarnos hacia adentro con más valor, con más valentía y sobre todo con más sinceridad y más honestidad? Porque tal vez el mayor error no sea no conocernos, sino pensar que ya lo hicimos. Es lo que te decía yo antes, las definiciones que damos. Muchas veces nos equivocamos y no sabemos muy bien qué o por dónde tenemos que tirar. Y entonces lo que hacemos es lo evidente, tirar por el lado más fácil, por el menos incómodo. Tal vez lo que llamamos yo, o sea, lo que yo creo que soy, no es más que una versión de nosotros mismos nacida pues, de muchas cosas, del miedo, del deber, del deseo de ser aceptados, del amor, de las traiciones. Y al final, eso que creemos que somos, pero que en realidad no es lo único que somos, no deja de ser una versión entrenada o domesticada de nosotros mismos. Y entonces, tú que formas ese animal más suave, más cómodo, más fácil de convivir, representas una pequeña parte de ti, un pequeño trocito de lo que tú eres. Y quizás guardarnos dentro tanto para expresar solo una parte pequeña de lo que somos es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en esta nuestra sociedad. Pero hay algo más, algo que vibra cuando estamos solos, algo que arde en la boca del estómago cuando estamos en silencio, algo que nos susurra por las noches. Tú sabes que hay mucho más que eso. Tú sabes que eres mucho más que lo que enseñas. Yo muchas veces suelo decir que las personas somos las que somos cuando nos sentamos en la taza del váter, cuando sin nadie delante, medio desnudos y como mucho con un cómic en la mano, empezamos a pensar y a reflexionar sobre cosas que nos están ocurriendo, sobre actitudes que vamos llevando, y que como no hay nadie, y como estás solo tú, quizás esa persona que está pensando y reflexionando sobre eso que ha ocurrido sea tremendamente distinta a la persona que después,
cuando cierra la puerta del baño y sale al pasillo, se encuentra con los demás individuos de la familia, de los amigos, de la gente, de los conocidos, etc. Más allá del nombre que llevas, o de los logros, o de tus errores en la vida, incluso más allá de las máscaras que usas, para mí hay una persona que contiene todos los colores del alma humana. Un ser que no solo es bueno o malo, es ambas cosas, o ninguna, o muchas más. Ese ser eres tú. Tú no eres tu miedo, pero lo llevas dentro. No eres tu tristeza, pero la tienes dentro. No eres solo tu fuerza, pero sin ella no podrías levantarte cada mañana. Y está claro que no eres tu sombra, eso que quieres esconder, pero no puedes vivir sin ella. Porque la luz sin sombra no ilumina. La bondad sin rabia no se defiende. La tristeza sin memoria no cura. Y la soledad sin raíz no enseña. Lo que somos no es una parte, es el conjunto entero. Y ese conjunto cambia, se mueve, se transforma, pero no por capricho o por decisión. Cambia porque vivir es recordar partes de ti que estaban dormidas. Cambia porque cada emoción que experimentas es un reflejo, es una señal, una chispa que nos lleva a un lugar determinado. Y entonces surge una pregunta muy profunda y que además creo que nos la tendríamos que hacer en muchas ocasiones, muchas veces y repitiéndonosla más de una vez. ¿Quién serías si te atrevieras a habitar todas tus emociones con la misma dignidad? Porque está claro que la bondad nos atrevemos a sentirla mucho más que la maldad, la alegría mucho más que la tristeza. ¿Quién serías si te atrevieras a vivir la emoción de la tristeza con la misma intensidad con la que vives la alegría? ¿Quién serías si dejaras de huir de todas tus sombras y aprendieras a convivir con ellas? ¿Quién serías? ¿Te estás dando cuenta o estás intuyendo de alguna manera lo que yo ya intuyo? Que es que por vivir de una manera unas cosas y de otra otras, soy una versión de lo que realmente soy. No soy de verdad este que te está hablando. Este que te está hablando es una versión, es un Iñaki prefabricado. Porque tal vez, y aquí viene esa gran intuición que yo estoy teniendo, es que lo que somos no se forma desde fuera. No se forma con títulos, ni con estudios, ni con éxitos, ni con halagos. Se forma con lo que decidimos hacer con nuestras heridas, con nuestra fortuna, con nuestra gracia, con nuestra desdicha, con nuestra soledad, con lo que elegimos salvar de entre los escombros, con lo que nos atrevemos a mirar en la oscuridad. Nuestra esencia no se crea y solo aparece o solo se revela cuando nos quitamos las capas, cuando nos quitamos las máscaras, cuando de repente nos atrevemos a sentirlo todo de la misma manera, cuando dejamos de tenerle miedo al caos que llevamos dentro. Por eso, cuando yo hablaba con Agurtzane y me llegaba esta idea a la cabeza, yo le decía, Agurtzane, pero imagínate, de verdad, ¿no te da cierto miedo, cierto vértigo, cierto respeto pensar que quizás todo, absolutamente todo lo que un ser humano puede ser, quizá ya está dentro de nosotros? ¿Y si no fuéramos de una manera en concreto? ¿Y si fuésemos todo y nada a la vez? ¿Y si no fuésemos una única versión de nosotros mismos, sino que pudiéramos ser todo y nada a la vez?
si lo que elegimos mirar, lo que decidimos amar, lo que nos atrevemos a enfrentar o lo que nos atrevemos a encender, a dar luz, a que aparezca, termina siendo lo que se queda, lo que toma forma, lo que se graba a fuego en nuestra alma? ¿Y si eso es así? ¿Y si al final te vas construyendo en cierta parte con lo que tú eres de verdad y en otra parte con lo que esta sociedad te obliga a ser bueno, a ser justo, a ser educado, a ser respetuoso? Lo que creemos que somos puede que no sea más que una máscara más o menos amable, pero máscara. Un personaje adaptado a lo que creemos que los demás quieren de nosotros, mientras que lo que realmente somos quizá está esperando en la sombra, en lo no dicho, en lo no llorado, en lo no permitido, en lo escondido. Mira, hoy te invito a un acto radical. Te invito a que rompas tus cadenas, a que pienses y reflexiones sobre todo esto que te estoy contando y a que dejes de esconder tus partes oscuras, las que no te gustan, las que te parecen incómodas o las que te avergüenza que los demás sepan. Deja de tener miedo a tus emociones intensas, sobre todo a las malas, y deja de creer que debes ser solo luz, porque en tu interior está la luz, está la sombra, está la oscuridad, está el amanecer, está el anochecer, está todo. Y ese todo, tanto lo bueno como lo malo, es necesario, absolutamente necesario. Del mismo modo que en la naturaleza, todo es necesario. Es necesario el sol, es necesario un amanecer maravilloso, es necesario la calma, es necesaria la tormenta, es necesaria la lluvia, aunque tormenta y lluvia nos traigan inundaciones, muerte, destrozo, pero es necesario porque forma parte de lo que de verdad es la naturaleza. Y si la naturaleza se presenta en toda su crudeza y en toda su belleza, día a día, rutinariamente, minuto a minuto, ¿por qué nosotros solamente mostramos una parte de lo que somos? ¿No será eso mucho de los problemas que uno tiene y que luego necesita ir al psicólogo, ir al psiquiatra? Tiene problemas de autoafirmación, problemas para sentirse cómodo y a gusto con lo que uno es. Quizás sin saberlo, eso que escondemos nos genera muchos problemas. Muchos. Porque solo cuando abrazamos lo que somos, todo lo que somos, la oscuridad deja de asustar y empieza a enseñar. En astrología, ya sabes que a mí me encanta y además creo que hay mucho de la astrología que nos enseña mucho, que nos construye mucho. En astrología, este concepto de luz y sombra es fundamental. Hay personas de un signo en concreto que tienen ciertas características de ese signo en luz y hay otras que las tienen en sombra. ¿Qué significa eso? Que hay características de ese signo que a él no le resuenan porque las tiene en sombra, no las ve. Están ahí, existen, las tiene, pero como no las ve, no le da luz, no salen al aire. Y la vida, y aquí viene la lección astrológica, la vida empieza a darte experiencias, justo las experiencias necesarias para que tú, mediante experimentar dichas experiencias, valga la redundancia, puedas terminar dando luz a eso que tienes en sombra. Por eso mucha gente suele decir muchas veces, ¿por qué me pasa una y otra vez lo mismo siempre? Pues muy sencillo, porque se te pone la experiencia, tú la vives, pero la vives de tal forma que realmente no la vives. Realmente lo que tú haces con esa experiencia es apartarla, huir, escapar.
Y como no vives eso tan incómodo que te va a traer esa experiencia, no terminas asimilándola. Es decir, no terminas convirtiendo la sombra en luz. Y mientras no conviertas esa sombra en luz, las experiencias van a seguir repitiéndose y repitiéndose y repitiéndose, porque parte de lo que, digamos, hablando del horóscopo, parte de la razón por la que se te repiten esas experiencias es porque la vida te está dando la oportunidad de llevar a la luz esto que tú tienes en sombra. Pues bien, vamos a llevar todo esto a nuestra alma, que como ya bien digo, tenemos muchas cosas en sombra, que generalmente son las más incómodas, las más dolorosas, las más difíciles, las más complicadas. Pero es que estamos creando una versión de nosotros mismos que es tramposa, que no es verdad, que solamente responde a lo que yo entiendo que tiene que responder para que dentro de nuestra sociedad funcionemos como la sociedad manda. Y caemos en la trampa de respetar una sociedad que yo no he elegido, que a mí se me ha impuesto y que además sus normas responden más al beneficio de otros que al mío propio. Evidentemente, uno tiene que saber que lo que haga no tiene que doler ni molestar a los demás. Pero cumpliendo esa norma, a partir de ahí, todo lo que yo quiera hacer, experimentar, vivir, es lícito. Es lícito. Y es más, debería de ser obligatorio sentir, existir, experimentar, vivir de manera completa, dando luz a todo nuestro interior, al que nos gusta y al que no nos gusta. Porque solamente cuando nos sintamos completos, podemos empezar a ayudar, a vivir y a compartir con los demás de manera sana. Y claro, ahora vienen las preguntas que te voy a hacer yo a ti, que me las podría hacer yo a mí mismo y que son las duras, que son las difíciles. ¿Cuánto de ti estás dispuesto a ver? ¿Cuánta ración de verdad quieres? ¿Quieres una mentira? ¿Una mentira a medias? ¿Una verdad a medias? ¿O una verdad total? ¿Cuánto estás dispuesto a asumir o a aceptar de esa verdad? ¿Qué parte de tu alma aún no has tocado? ¿Qué parte de tu alma has dejado de lado? ¿Has arrinconado? ¿Has aparcado? Quizás pensando que ya llegará el momento de tocarlo, de trabajar con él. O quizás diciendo, a mí esto apártamelo porque yo esto no lo quiero. Me viene a la cabeza esa frase bíblica que yo, no sé si será real o no, pero pega mucho, ¿no? Según el contexto en el que se dijo de Jesús de Nazaret, cuando en la cruz le dice a su padre, por favor, Padre, aparta de mí este cáliz. Somos humanos, todos hacemos eso o todos hemos hecho eso, pero muchas veces porque no hemos sido conscientes, como lo podemos ser ahora, de la importancia de vivirlo todo, absolutamente todo, para de verdad ser una versión medianamente parecida a lo que somos en realidad. Porque, ¿quién serías si no tuvieras miedo a sentirlo todo? Si no tuvieras ese miedo atávico a sufrir, a pasarlo mal, a sentirte solo, triste, nostálgico, hundido. ¿Quién serías? ¿Quién serías si pasaras todo eso? ¿Por qué muchas veces quien menos piensas, quien menos imaginas, es la persona que mentalmente o emocionalmente te remueve más? ¿Por qué? Cuando yo conozco gente, por la vida que llevo, pues conoces gente, compartes historias y de repente, cuando yo encuentro una persona que tiene una vida ordenada, una vida fácil, tiene muchas herramientas, muchas cartas que le ha dado la vida para que la vida diaria sea más fácil que a los demás. Cuando te encuentras con una persona así y de repente hablando, compartiendo,
descubres que tiene un interior verdaderamente rico, verdaderamente elaborado, desarrollado, construido, a mí me choca muchísimo. Y es como una alarma que suena en mi interior. Porque esa persona, con esa vida, digamos, una persona con muy buen trabajo, un físico extraordinario, mucho dinero, mucha comodidad en torno a él o a ella, y de repente descubres que mentalmente, emocionalmente, con las tripas, es una persona fantástica, absolutamente completa, rica, compleja, con muchas vertientes diferentes y una capacidad de abstracción, de reflexión, de análisis fuera de lo normal. Y entonces me choca, es como una bomba que explota dentro de mí. Y digo, vamos a ver, esa persona lo tiene todo, la vida le ha dado ciertas facilidades, no ha tenido que luchar una barbaridad para conseguir lo que tiene, y además lo que tiene y mucho más lo ha tenido siempre toda la vida. ¿Cómo ha llegado a tener esa riqueza interior absoluta que tiene? Y la respuesta siempre es la misma. Esa persona que por fuera tú ves que lo tiene todo, que no hay nada que le falte y además despierta la admiración en tanta y tanta gente, hay partes de su vida que no aparecen, que para los demás no existen, pero que han tenido una enorme trascendencia en esa persona y la ha hecho entrenar mucho y muy duro su interior, sus emociones, sus sentimientos, su mentalidad, su corazón, sus tripas, su raciocinio, para poder convivir de mejor manera con la dificultad. Pero son dificultades que no se ven a primera vista. No es como yo, que voy en una silla de ruedas y todo el mundo dice: ¡ay, madre! Lo mal que lo tiene que pasar y no anda. Y fíjate qué difícil. Y aún así está feliz y vive y... Ya, pero es que mi problema, aunque tú me veas en esa silla de ruedas y sepas que mis huesos tienen un problema, ese no es mi problema. Lo que hoy ha hecho que yo pueda tener este podcast y pueda estar hablando contigo de esto, no es la osteogénesis, no son los huesos, son las emociones, los sentimientos, muchas cosas que he vivido a nivel interior, a nivel interno, que no he podido escapar, no porque sea más valiente que los demás, sino porque mis circunstancias no me han dejado escapar. Este episodio no lo he grabado para darte certezas. No tengo nada seguro, no tengo claro nada. Pero lo que sí intento es abrirte caminos. Porque restañando el alma no siempre es cerrar una herida. No siempre es sobreponerte a una dificultad. A veces, muchas veces, es abrir una puerta e irte dando cuenta de todo lo que tienes para llegar a ser, de ser consciente de cómo funciona esto llamado vida y de cómo funcionas tú por dentro, y ser consciente que ese funcionamiento es tan maravilloso, tan increíble, tan complicado y tan difícil de asimilar en su plenitud como lo es el universo entero. Después, evidentemente, tú decides qué quieres ser, a dónde quieres llegar, por dónde quieres ir, qué quieres llevar en la mochila. Pero difícilmente vas a poder decidir nada y menos vas a poder llegar a buen puerto si previamente no eres consciente de la importancia de saberte santo y demonio a la vez, de saber que todo está en tu interior, que lo que ves fuera es dentro, y por lo tanto, ya que dentro es como fuera, y todos sabemos que lo que ocurre fuera, lo bueno y lo malo, es necesario, tenemos que empezar a intuir, a reflexionar, a darnos cuenta que entonces también lo malo que nos pasa, aquello que nos es difícil de ejecutar, aquello que nos parece complicado, también tiene su razón de ser. Y aunque evidentemente no es agradable,
porque no lo es ni para mí, ni para ti, ni para nadie. Tiene su razón de ser. Y tiene que ser. Para llegar donde tenemos que llegar. Para ser lo que tenemos que ser. Únicamente incluso para saberte quién eres. Algo que es importantísimo. Y desde luego, llamémosle así, el santo, el bueno, esa versión nuestra que intentamos mostrar de puertas para afuera, no puede desplegar su santidad si el ser no ha conocido lo que llamamos el demonio. Esa esencia que somos puede conocer el bien porque conoce el mal. Puede sentir frío porque siente el calor. Puede sentir soledad porque sintió la compañía. Todo nos construye, todo nos forma, lo bueno y lo malo. No puedes abrazar lo que te apetece y desterrar aquello que no quieres, porque somos una sola pieza. Te lo llevo diciendo desde el principio. Somos una sola pieza y al mismo tiempo somos el conjunto de todas. Ese es nuestro secreto. Somos uno y somos todo. Y todo eso está dentro de nosotros. Gracias por escuchar, por estar ahí y por sentir conmigo. Y si esto de lo que hemos hablado hoy te removió algo dentro de ti, entonces ya hemos hecho lo que yo quería conseguir. Ya está el trabajo hecho. Ya está plantada la semilla. Hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar ahí, siempre. Gracias por compartir estos momentos conmigo. Y recuerda, todo lo que hoy eres ya está dentro de ti. Firmado, el héroe que camina sentado.